Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a hacer la lectura de un cuento de Emilia Pardo Bazán que se llama Las Medias Rojas. Si es un cuento un poco fuerte, les advierto que hay un vocabulario un poco complicado, porque lo que intenta hacer el cuento es denunciar las cosas que ocurrían en los pueblitos pequeños en la España de la época. Recordemos que Emilia Pardo Bazán es una escritora que hemos reseñado en este canal, tuvimos su vida. Vamos a puntear algunos datos históricos de ella, pero si quieren ahondar en la biografía de Emilia Pardo Bazán, solo tienen que irse al video que grabé donde le explico desde su nacimiento, sus relaciones con varios hombres, entre ellos con Benito Pérez Galdós, otro escritor muy importante. Vamos a estar teniendo una serie de en vivos donde vamos a estar analizando y leyendo juntos cuentos de varios escritores famosos. Tengo contemplados de Emilia Pardo Bazán, de Tomás Rivera y también de Horacio Quiroga. Si les gustaría en particular un cuento, me lo pueden dejar en la casilla de los comentarios y con todo gusto yo lo preparo. Entonces, antes de iniciar, bueno, pedirles por supuesto que me regalen un like, que compartan el link de este video en sus redes sociales, que compartan también estos videos con otras personas que están estudiando literatura, español y en este momento están analizando cuentos, obras literarias, y les va a ayudar muchísimo todos los pasos que explico en mis videos, porque cuando están tomando un curso de literatura no solamente es leer el cuento, es identificar los personajes, hacer una lectura crítica, interpretativa y además encontrar las figuras retóricas o de pensamiento. No se angustien por el tema del nombre de las figuras, que yo sé que suena muy difícil: hipérbaton, hipérbole, encabalgamiento, sinécdoque, aliteración, o sea, ironía. Son nombres un poco tal vez complicados, pero que significan algo bastante sencillo. Hoy, como siempre, yo voy a ir leyendo el cuento y voy identificando las figuras retóricas o de pensamiento. Pero si es la primera vez que estás escuchando esto de las figuras, te recuerdo que tengo 10 videos en mi canal al respecto. También, si deseas que yo te ayude en el análisis de un cuento, de una obra literaria, en la elaboración de una tesis o un ensayo, recuerda que lo único que tienes que hacer es irte al botón unirme al lado de suscribirme y seleccionar el nivel de membresía que te interesa. Puede ser $99.99 al mes, que te da acceso a 5 horas de clase conmigo, $249 que te da acceso a 10 o $399 que te da acceso a 15. Y es muy sencillo, los pagos son vía YouTube, completamente seguros. También, si deseas donar dinero para fomentar la creación de contenido en este canal, puedes unirte a mi programa de membresías en los niveles de 2.49 o 14.99. De hecho, siempre mando saluditos especiales a la gente que es parte de este programa y apoya la creación de contenido de español en casa. Gracias a Janet, al Planeta Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Arelis y a Verónica. A todos ustedes que envían su donativo todos los meses, muchas gracias. Y recuerden que puedo ayudarlos en la elaboración de cualquier tema de español, ya sea en inglés o en español, elaboración de ensayos, análisis crítico de obras literarias, redacción de párrafos, edición de textos, creación de poemas y mi nivel premium, que es elaboración de tesis. Específicamente, voy a aclarar esto porque ustedes me buscan mucho por esto, si están elaborando un ensayo, los puedo ayudar a mejorar y pulir su tesis investigativa, a insertarla mejor dentro de la introducción, a soportar esta tesis con argumentos que ustedes van a desarrollar, obvio en el desarrollo, con citas directas e indirectas de más de 40 palabras o de menos de 40 palabras. También los puedo ayudar a hacer una buena conclusión y una buena lista de referencias siguiendo APA o MLA en dependencia del formato que usen en su universidad. Esta ayuda es a nivel de maestría, a nivel de licenciatura o a nivel de doctorado. Y es muy seguro, solamente lo tienen que hacer vía YouTube. Bueno, vamos a movernos entonces a dar algunos datos biográficos de quién es Emilia Pardo Bazán, datos que van a ser importantes para entender mejor el cuento, Las Medias Rojas, que es probablemente uno de sus cuentos más tristes y más violentos. Se van a dar cuenta que el cuento va a tener un desenlace fatal y terrible, pero ese era el objetivo del cuento. Ella quería denunciar lo que pasaba en los pueblos en España, en los pueblos de clase media baja, donde había mucha violencia de parte de los padres a los hijos, y ella lo que quería hacer era precisamente eso, una denuncia social, ¿no? O sea, eran cosas que realmente pasaban en Galicia en ese momento. De hecho, ella se inspiró en varios eventos reales
de casos donde los padres maltrataban a los hijos, abusaban de ellos, y ella decide escribir este cuento que se llama Las Medias Rojas. Y es súper triste el cuento y saber que está basado en hechos reales. Eso es más triste todavía. Ahora un poquito pinceladas de Emilia Pardo Bazán. Ella fue una condesa española de clase alta, originaria de Galicia, en el norte de España. Fue una escritora realista, pintaba la vida de modo fiel y objetivo, sin ponerla mejorada, arreglada. Ella retrataba la realidad como ocurría. Por tanto, ella pues retrataba eventos de abusos, de maltrato que identificaba dentro de la comunidad a la cual pertenecía. Habló sobre la pobreza, la violencia de género, la violencia de clases. Fue además profesora universitaria, algo que no era común en su tiempo y que logró debido a que ella tenía un título nobiliario. Esto también es importante entenderlo en su contexto. Emilia Pardo Bazán vivió en una época en que las mujeres no iban a la universidad. Las mujeres apenas aprendían a veces a leer y a escribir, pero como ella era una mujer noble y su padre era un hombre muy culto que le gustaba la literatura, su papá se encargó de contratar muchos tutores para que ella hablara varias lenguas. Ella manejaba muy bien el francés, también hablaba italiano e inglés. Entonces era una mujer, y un poquito de alemán, era una mujer muy culta, una mujer que además no fue a la universidad porque en ese tiempo las mujeres no podían estudiar, pero que sí recibió educación en casa, que era algo que era muy común entre la clase alta española. Menciono lo de que fue profesora universitaria porque a ella le fue muy difícil lograr la cátedra de una universidad por el hecho de ser mujer. En ese tiempo, como les digo, las mujeres no iban a la universidad, no estudiaban, sino simplemente se preparaban para ser esposas, hijas, madres. Entonces ella rompió un poco con esa tradición que había antes, que los docentes universitarios solamente eran hombres. Y esto fue algo importante porque hay una anécdota curiosa que cuando ella anunció que iba a dar una cátedra en la universidad, nadie se quiso apuntar en esa cátedra porque ella era mujer. Pero al final del año ella daba tan buenas cátedras que todos los estudiantes se terminaron moviendo en su curso, ¿no? Porque era una mujer inteligente, culta. Además, era una mujer que tenía mucho apoyo familiar. Y aunque ella se casó y tuvo hijos, ella dejaba a estos niños al cuidado de la madre. Y esto le permitía tener una activa vida literaria, porque aunque ustedes no lo crean, dedicarse a la literatura es algo que consume mucho tiempo. Entonces ella creó una revista literaria, incluso curiosamente le gustaba mucho la cocina, le gustaba cocinar, y ella tenía también creó un libro de recetas. Entonces toda esta vida intensa, intelectual, también era una excelente mercadóloga, porque además ella fue la primera en que comenzó a pautar marcas, ¿no? Ella decía, por ejemplo, voy a preparar esta receta con harina marca tal. Y entonces esa marca le pagaba. Entonces fue de las primeras de darse cuenta que se podía explotar la literatura, los libros, la revista con patrocinadores. Era una mujer muy inteligente para los negocios. Otro dato muy curioso que literariamente es relevante es que ella fue amante durante más de 15 años del escritor español Benito Pérez Galdós. Lo cual me impresiona siempre porque si ustedes ven una foto de Benito Pérez Galdós, era más bien una persona bajita, menuda, pero Benito Pérez Galdós era muy mujeriego. Y Emilia Pardo Bazán era una mujer más bien rellenita, o sea, gordita, era una mujer muy alta, era una mujer un poco subida de peso, pues por así decirlo. Y pues, no sé, hacen una de las parejas más extrañas dentro del mundo de la literatura, pero sí fueron amantes muchos años, aunque tenían una relación abierta. Y al final se terminan separando porque ella tiene una relación con uno de los amigos de Benito Pérez Galdós y a eso él no le gustó porque como ellos tenían una relación abierta, siempre se contaban las relaciones que tenían con otras personas. Y como ella no se lo contó, y de hecho cuando él lo descubrió, ella lo negó, entonces eso produjo un quiebre dentro de la relación. Recordemos que Benito Pérez Galdós era un hombre de muchas mujeres. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. De hecho, Benito Pérez Galdós va a morir solo y completamente ciego y prácticamente arruinado. Entonces, bueno, cuando una persona, pues, hace cosas incorrectas, eso trae consecuencias. Pero sí fueron amantes muchos años. De hecho, a él le encantaba leer la obra de ella también leía la obra de él. Y eran amigos literarios, ¿no? Se editaban mutuamente, tuvieron una relación muy fructífera.
A pesar de vivir en una época en que yo les comentaba que las mujeres no estudiaban, el padre de Emilia Pardo Bazán era un hombre culto. Además, se dio cuenta que su hija tenía talento a la hora de escribir y la incentivaba. Esto no le gustaba al esposo de Emilia Pardo Bazán, que era un hombre también perteneciente a la clase alta y que veía a su esposa como la madre de sus hijos, como que debía estar encargado de las labores domésticas. Esta lucha que hubo entre ellos es lo que ocasiona de hecho el divorcio. Ellos se van a separar, van a quedarse viviendo en la misma casa porque en ese tiempo el divorcio era mal visto, pero hacían vida marital completamente separados, ¿no? Fue una mujer muy controversial porque siempre reclamó espacios literarios para las mujeres, algo que no era muy común en su tiempo, ¿no? No era común que una mujer, por ejemplo, fuera parte del Ateneo de Madrid, fuera parte de la Real Academia de la Lengua, y ella siempre va a luchar por tratar de darle espacios a las mujeres. Igual les digo, algo no común en su tiempo. Y hay que entenderlo también en el contexto de que ella era una mujer rica, era una mujer que tenía título nobiliario, ella nunca tuvo que trabajar para vivir y esto le permitió, como heredó una gran fortuna, cuando su padre muere le transfiere el título a ella, entonces inmediatamente ustedes saben que los títulos nobiliarios van acompañados con rentas económicas. Entonces ella nunca tuvo que trabajar, nunca tuvo que preocuparse por generar un ingreso y pudo dedicarse completamente a su obra literaria, que es muy vasta y muy rica, y vamos a estar leyendo muchos cuentos de ella. Tiene cuentos y novelas. En lo personal me gustan más sus cuentos y además, como los cuentos son cortitos, nos permiten hacer un acercamiento más rápido y más fácil a la escritora. Esa es la ventaja del género del cuento. La novela es muy larga, no podríamos, por ejemplo, en un en vivo leer toda una novela. No podríamos leer Crimen y Castigo, no podríamos leer La Guerra y la Paz, pero sí podemos leer los cuentos. Entonces, esto permite que sea también una escritora fácilmente accesible. Bueno, ella era parte del movimiento literario conocido como naturalismo. Vamos a tener un en vivo destinado a analizar todos los movimientos literarios que han habido en la historia de la literatura. Pero a grandes rasgos les puedo decir que el naturalismo era un movimiento literario que quería retratar la realidad en toda su crudeza, en todas sus dificultades. Era además una corriente literaria que se interesaba por las ciencias sociales y que por eso dentro de este tipo de obras vamos a encontrar definiciones, que vienen de los libros, de hecho, directamente. Un poquito les voy a hablar del naturalismo a grandes rasgos. Fue un movimiento que inició en el siglo XX en España y en otros países de Europa. Ocurre en el tiempo en que se están produciendo grandes migraciones de personas del campo a la ciudad. Hay una migración de España en ese momento a Cuba, a México y a los Estados Unidos. Y es uno de los temas que trata este cuento porque la protagonista va a tener el plan de irse al nuevo mundo, ¿no? No lo va a lograr a lo largo del cuento, nos vamos a dar cuenta. Se ve también en el cuento el trabajo infantil y la explotación laboral que ocurría en las fábricas, en las minas. El tema principal del naturalismo era retratar a las clases desfavorecidas, retratar la injusticia social, las tragedias humanas, la pobreza, la marginación y la crueldad. Dentro de esta corriente hay descripciones científicas y objetivas del cuerpo humano y de la realidad. El escritor es completamente objetivo, no da opiniones, más bien da definiciones y cuenta hechos. Normalmente en estos cuentos hay la presencia de un narrador omnisciente en tercera persona que nunca participa en la narración, sino que simplemente nos la va a contar. Se resaltan las costumbres y las tradiciones para pintar una imagen real de la sociedad. El naturalismo incluye un cierto determinismo social, ya que tiene una tendencia fatalista según la cual no es posible escapar de nuestro destino. Para los naturalistas, el futuro no está en manos de las personas, sino que viene predeterminado por el nacimiento. Y esto también va a ser importante porque al final ella, al ser una mujer noble, tenía una visión de la vida diferente, o sea, tenía la visión de que cada persona nace con su vida predeterminada, por así decirlo, ¿no? Están los pobres que morirán pobres y están los ricos que morirán ricos, ¿no? Eso se le llama determinismo naturalista. En el cuento también vemos una cero movilidad social porque la protagonista de la historia va a tratar de salir de la pobreza, pero no lo va a lograr. Y en el cuento, en reiterados momentos, Emilia Pardo Bazán nos va a dar algunos datos de que esto era un sueño para la protagonista, pero que nunca lo iba a lograr porque
De eso trata el naturalismo y el determinismo, que no podemos escapar a nuestra realidad. Entonces, ella no va a poder romper ese esquema de pobreza en el que vive. De hecho, ella va a tratar de irse, de dejar al padre. Hay un hombre que le va a dar dinero porque seguramente la quiere prostituir en el Nuevo Mundo. Y al final ella no va a poder escapar de su realidad. O sea, nunca va a poder hacer realidad sus sueños. Y eso es lo que planteaba precisamente el naturalismo. Las circunstancias que dictan el comportamiento de los personajes determinan el final de la historia, ¿no? Porque vemos dentro de la obra que ella es una chica de clase pobre, es una chica además muy coqueta, que quiere usar su belleza para salir adelante, pero nunca lo va a lograr. Es por ese tema del determinismo social, ¿no? Porque viene de una clase baja y morirá en esa clase baja. Es un poco triste analizar un movimiento que tenía este concepto de cero movilidad social, de cero crecimiento, escala de valores. Si lo analizamos desde un punto de vista de los Estados Unidos, que promueve la libertad de pensamiento y que cada uno de nosotros somos dueños de nuestro futuro, pues es obviamente una idea bastante encontrada de la que seguramente tenemos actualmente, que podemos trabajar, salir adelante, pero bueno, ese era el movimiento en el que estaba enmarcado este tipo de creación literaria. ¿Cuáles son los temas que hay en el cuento Las Medias Rojas? Bueno, primero el individuo y su entorno, porque vamos a ver a una muchacha que quiere salir de la situación de pobreza, de dificultad, de abuso que sufre en su hogar. Ella prácticamente tiene que trabajar para su padre, ¿no? Trabajar para mantener a su familia, y ella quiere salir de este entorno de pobreza. También vemos la construcción del género, hay un evidente machismo dentro de la obra, porque vemos que el padre no quiere que la hija salga adelante, no quiere que la hija lo abandone porque él se va a quedar solo. Entonces, si él se queda solo, nadie va a cuidarlo. Entonces, vemos también aquí esta construcción del género. Vemos las relaciones sociales, de cómo los hijos tienen que asumir el cuidado de los padres. Vemos el sistema patriarcal, porque ella dentro de su hogar está destinada a las labores de cuidado, a las labores de cocinar, de hacer todas estas labores que normalmente están predeterminadas a las mujeres, y el padre va a ver con malos ojos que ella no haga esas labores sociales y le va a molestar cuando la muchacha compra unas medias rojas, porque para él eso significa que su hija se está prostituyendo. No va a ser tan así, pero vamos a leer a través del cuento todo el simbolismo de las palabras que representa las medias, el color rojo, y el final va a ser devastador, se los advierto para que estén preparados. También vemos el tema de la sexualidad, porque ella va a querer utilizar su poder sexual, su belleza, para salir de ese entorno de pobreza. Y eso no le va a gustar al padre de nuestra protagonista. Y él va a romper con eso desfigurándola, ¿no? Básicamente esa es la esencia del cuento. Como les digo, es un cuento fuerte. Así que pues si hay niños en este momento en la sala, tal vez lo correcto no sea que ellos lean y escuchen este cuento. También voy a tener mucho cuidado con las palabras, porque ustedes saben que, bueno, YouTube hace una gran censura, entonces, pero creo que en sí no hay palabras tan fuertes. También vemos dentro de la obra la tradición y la ruptura, ¿no? Vemos por un lado que su padre tiene un concepto tradicional de que ella no puede salir de la casa, que lo tiene que cuidar, que tiene que cocinar, todas esas labores de cuidado, y como ella, que es la nueva generación, quiere salir de eso, ¿no? Ella quiere irse al nuevo mundo, a hacer su propia vida, a trabajar, a hacer dinero, pero su padre no se lo va a permitir. Y ese padre no es el padre, no es tu padre, mi padre, sino representa a toda la sociedad, ¿no? La sociedad en su conjunto, que intenta hacer que la gente no salga adelante. Eso es lo que representa el padre, la tradición, y ella como hija, la nueva generación, esa generación que quiere emigrar, que quiere alcanzar sus sueños, todo lo que desea. Vemos también las relaciones de poder, porque dentro de la obra el padre se le impone a la hija, ¿no? La maltrata, la golpea, o sea, es un cuento muy crudo, pero eran cosas que de verdad pasaban mucho en España en esa época, que se ejercían los castigos físicos sobre los niños. Y obviamente las relaciones familiares, porque hay como una relación de amor y odio, ¿no? En esa familia. Bueno, Las Medias Rojas se titula el cuento, lo vamos a ir leyendo, vamos a hacer el análisis de contenido y a la par le vamos a ir marcando las figuras retóricas o de pensamiento. Dice así el cuento: cuando la razapa, dice, sí, razapa. Bueno, es que es un regionalismo, ¿no? Que es como la mujer joven en España.
Cuando la razapa entró cargada con el haz de leña que acababa de merodear significa robar, en el monto del señor amo, el tío Clodio no levantó la cabeza. Vemos aquí un modismo, un regionalismo, porque en España la gente se le llama tío, es muy normal, ¿no? Entonces el tío Clodio no levantó la cabeza, entregado a la ocupación de picar un cigarro, sirviéndose en vez de navaja de una uña córnea color de ámbar oscuro, porque le había tostado el fuego por las apuradas colillas. Vean ustedes aquí algunas figuras retóricas, el tema del cromatismo en la literatura, color de ámbar oscuro, ¿no? Esa figura cuando mencionan un color haciendo alusión a los colores rojo, negro, eso se le llama cromatismo. Vean ustedes también que en el título hay un cromatismo, como son estas medias rojas. Y ese ser rojo no va a ser por casualidad, sino porque el rojo representa la pasión, la parte sexual de un ser humano, ¿no? Y vamos a ver que la protagonista va a comprar medias rojas como símbolo de que ella pues tiene mucho deseo sexual. Eso se ve claramente dentro de la obra, ¿no? Entonces, vemos aquí la contraposición del color ámbar, oscuro, negro del padre con las medias que más adelante va a ponerse la hija. Porque le había tostado el fuego de las apuradas colillas, ¿no? Aquí en apuradas colillas tenemos un epíteto, es decir, ¿cómo son las colillas? Que es el sustantivo común, apuradas, ¿no? Entonces, aquí tenemos un epíteto. Y también nos está construyendo la imagen visual de cómo va a iniciar el cuento, ¿no? Con el padre fumando y ella haciendo los quehaceres domésticos. Hildara soltó el peso en tierra y se atusó el cabello, peinada a la moda de las señoritas, y revuelto por los enganchones de las ramillas que se agarraban a él. Aquí también recibimos una información importante. Hildara es que una mujer vanidosa. Ella anda trabajando en la casa, pero se está alisando el pelo. Además, no lleva el pelo de cualquier manera, sino que está peinado a la moda de las señoritas. O sea, nos quiere enseñar que ella es una mujer muy coqueta. Después, con la lentitud de las faenas aldeanas, aquí tenemos un epíteto, preparó el fuego, lo prendió, desgarró las berzas, que también es un regionalismo, es un tipo de planta en España. Las echó en el pote negro, aquí tenemos un epíteto, en compañía de unas patatas mal troceadas y de unas judías asas secas de la cosecha anterior sin remojar. Aquí también nos da otra información, que ella se dedica a las labores domésticas y que odia cocinar, porque vean ustedes que no dice patatas bien trozadas, no dice tampoco judías asas secas, sino que dice que lo hacen mal, no le gusta cocinar. Al cabo de estas operaciones tenía el tío Clodio liado su cigarro y lo chupaba desgarbadamente, haciendo en los carrillos dos hoyos como sumideros, vean aquí el uso del símil o comparación, grises entre el azuloso de la descuidada barba. Aquí tenemos otro cromatismo, ¿ok? Como son las barbas del padre, grises, ¿no? Azulada barba, ¿no? Porque el padre va a ser negro, oscuro, todos los colores del cromatismo en él van a ser apagados, y los colores de la protagonista, que se llama Hildara, van a ser rojos, no vivos. Aquí tenemos otro epíteto en descuidada barba. Continúo. Sin duda la leña estaba húmeda de tanto llover la semana entera y ardía mal, soltando una humarada acre, pero el labriego no reparaba en eso, o sea, no le importaba. Aquí hay una imagen visual claramente, porque nos podemos imaginar que la leña está húmeda de tanto llover, que ardía mal porque ella no hizo muy bien la hoguera, pero al padre de Hildara no le importa, ¿no? Porque está fumando. Al humo va, aquí hay una exclamación, esto es una figura retórica también, estaba él bien hecho desde niño. O sea, esto también nos cuenta que él está acostumbrado, como son una familia pobre, a vivir en un lugar seguramente descuidado, sucio, feo, ¿no? Como Hildara se inclinase para soplar y activar la llama, observó el viejo, cosa más insólita, vean aquí el epíteto, algo de color vivo que emergía de las remendadas y encharcadas sayas de la moza. Una pierna robusta aprisionada en una media roja de algodón. Aquí hay muchísima información. Dice, algo de color vivo. Vean ustedes que no quiere mencionar lo que él está viendo, solo sabemos que algo de color vivo que emergía de las remendadas y encharcadas sayas de la moza,
Dice que las sayas son remendadas, es decir, que nos da otra información de que son una familia pobre y obviamente no puede comprar cosas de primera mano y tiene todo roto, ¿no? Y remendado. Una pierna robusta, esto también es un epíteto que nos da una idea de que ella es una mujer bien formada, o sea, es una mujer que ya está pasando a la adolescencia, ya no es una niña, y sexualmente se puede decir que ya es una mujer atractiva, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando dice pierna robusta. Y luego dice aprisionada en una media roja de algodón. Vean ustedes que no dice simplemente que lleva una media roja, sino que dice que la pierna de Hildara está aprisionada. Este aprisionar la pierna no solamente es que le aprieta la media, sino que esto refleja que ella se siente prisionera, ¿no? La palabra aprisionada, recuerden que es sinónimo de falta de libertad. Esto es una protagonista rebelde que quiere irse de la casa, abandonar a la familia, hacer su propia vida por aparte. Entonces vean ustedes cómo la escritora refleja esta alma aprisionada a través de la media que aprisiona esa pierna, ¿no? Que es su deseo de libertad, no de irse de su hogar, como vamos a ver más adelante. El rojo obviamente es un color provocador, símbolo de la sexualidad femenina. Vemos aquí también una elipsis, una interrupción del diálogo, vean ustedes que dice de algodón, punto suspensivo. ¿Por qué creen ustedes que la escritora hace esto? Esto es para interrumpir el discurso y para que nosotros reflexionemos en lo que acabamos de leer. Lo interrumpe, ¿no? Como no queriendo terminar la frase. Luego dice la conversación. Hildara, señor padre. Vean ustedes la manera en que ella se refiere a su padre. No hay una relación de confianza entre ellos, sino que hay una relación de autoridad, ¿no? Entonces le dice, Hildara, y ella le contesta, señor padre, y le dice él, ¿qué novida es esa? Bueno, novida en España es qué novedad, ¿no? Porque esto es un español antiguo. Es un regionalismo, en otras palabras. ¿Cuál novida? Dice ella, o sea, ¿cuál novedad? ¿Ahora me gastas medias como la hermana del abade? Aquí tenemos un símil o comparación a través del nexo como, y hay otra palabra importante que es irmán. Irmán en España significa hermana y tiene dos interpretaciones. Puede ser hermana, pero también puede ser amante. O sea, en ese tiempo los sacerdotes de los pueblos, ¿no? Que esto es lo que significaba el sacerdote, estilaban a vivir con sus hermanas o con sus amantes. Entonces aquí hay dos interpretaciones que podemos hacer. Él se está refiriendo a que ella usa medias como el amante del sacerdote o como la hermana del sacerdote. No podemos estar completamente seguros, pero les doy el contexto de que Irmán en este contexto tiene dos significados, o amante del sacerdote o hermana del sacerdote. Entonces, evidentemente es un regionalismo. Entonces contesta ella, incorporándose la muchacha y la llama que empezaba a alzarse dorada, aquí si se fijan hay una metáfora del brillo porque esa llama es dorada, la ilumina además. La medora de la negra panza del pote alumbró su cara redonda, bonita, de facciones pequeñas, de boca apetecible, de pupilas claras, golosas de vivir. Vean ustedes cómo hay una enumeración muy clara que nos dice cómo es Hildara físicamente. Es una mujer muy hermosa. Tiene una cara redonda, es una mujer bonita, tiene facciones pequeñas, de boca apetecible, tiene pupilas claras, golosas de vivir. Entonces vean ustedes que esta enumeración nos permite presentar a la protagonista, ¿no? Como una mujer físicamente atractiva y va a ir contra esa belleza del padre, ¿no? Para tratar de controlarla. Entonces le dice el padre, gasto medias, vean ustedes cómo hay una reduplicación, repitió sin amilanarse, y si las gasto, no se las debo a ninguén, o sea, no se las debo a nadie. Entonces le dice el padre, esa es media, está gastando en medias caras, en medias rojas, y ella le contesta al padre un poco en rebeldía, y si yo gasto dinero en eso, pues me las pago porque no me las da nadie. Después vamos a descubrir que esto es una mentira, si hay un hombre que le está dando dinero a ella, pero ella no se lo quiere contar al padre, ¿no? Entonces dice el padre, luego nacen los cuartos en el monte, insistió el tío Clodio con amenazadora sorna. Aquí hay un epíteto, ¿no? Como es esa sorna amenazadora, y vean ustedes que él está haciendo uso de un refrán popular en España, que es nacen los cuartos en el monte, ¿no? O sea, diciéndole, no te creo, o sea, ¿de dónde una niña pobre ha sacado dinero para comprarse medias rojas? Entonces, dice ella,
no nacen. Vendí a la de unos huevos, que no dirá menos él, y con eso merqué las medias. O sea, con el dinero los huevos que le vendía a la el medio dinero, y con eso me compré las medias. O sea, ella le dice al padre que esto lo ha logrado a través de su trabajo. Pero el padre sabe que ella está mintiendo. O sea, que es muy difícil que ellos en una condición tan pobre puedan ganar tanto dinero para que ella se compre unas medias rojas, ¿no? Unas medias elegantes. Entonces, vean cómo lo describe la Emilia Pardo Bazán. Una luz de ira, aquí tenemos una metáfora, cruzó por los ojos pequeños un epíteto, engarzados en duros párpados bajo cenas hirsutas de labrador. Aquí también nos describe al padre, vean que es un hombre ya mayor, tiene los ojos pequeños, los duros párpados, bajo cejas hirsutas, o sea que ya es un hombre avejentado. Y hay unos puntos suspensivos para interrumpir la narración, esto se conoce como elipsis, y luego sigue el cuento. Saltó del banco donde estaba escarrancado y agarrando a su hija por los hombros la zarandeó brutalmente, arrojándola contra la pared mientras barbotaba, ¿no? Entonces aquí también vean ustedes este acto de violencia, ¿no? Claramente nos dice que está pasando, ¿no? Saltó del banco donde estaba enfurecido, agarró a la hija por los hombros, la zarandeó. Hay claramente una imagen visual que nos describe lo que está pasando. Además que lo hizo brutalmente, o sea, con mucha violencia, y que la arrojó brutalmente contra la pared, ¿no? Mientras le gritaba, engañosa, engañosa. Vean ustedes aquí la reduplicación, la repetición de la misma palabra. Cluecas andan las gallinas, que no pone. Nuevamente otro regionalismo, otro refrán popular, ¿no? Que nos ubica también que esto es un hecho que está pasando en España, ¿no? Específicamente en Galicia, porque son regionalismo de esta región de España. Hildara, apretando los dientes por no gritar de dolor, se defendía la cara con las manos. Y aquí hay varias cosas importantes, ¿no? Hildara es orgullosa. ¿Sabían ustedes que dice apretando los dientes por no gritar de dolor? O sea, rebelándose contra el padre, se defiende la cara con las manos, porque la cara dentro de la obra va a tener el símbolo de la belleza, que es lo que ella piensa que la va a sacar de la pobreza, ¿no? Entonces ella se defiende la cara como simbolismo de la belleza, lo que ella tiene para salir de ese hogar donde la abusan, ¿no? Era siempre su temor de mociña, guapa y requebrada, que el padre la mancase, o sea, que la golpeara, como le había sucedido a Mariola, su prima, señalada por su propia madre en la frente con el aro de la criba que le desgarró los tejidos. Aquí también vemos un símil o comparación y cómo en el cuento se refleja que golpear a las mozas, a las mujeres jóvenes, era algo muy común en los pueblos muy bajos y pobres de Galicia, ¿no? O sea que los castigos físicos lo ejercían los padres para mantener el control sobre sus hijos. Entonces ella recuerda a una prima cuya madre la ha golpeado, la ha dejado marcada, y describe claramente la violencia doméstica que había en estos poblados, ¿no? Y tanto más defendía su belleza, hoy que se acercaba el momento de fundar en ella un sueño de porvenir. Lo que yo les decía, ¿no? Que la belleza representa para ello el sueño del porvenir. ¿Por qué? Porque Hildara está confiada en que su belleza la va a sacar de ese pueblo. Dice el cuento, cumplida la mayor edad, libre de la autoridad paterna, la esperaba el barco, en cuyas entrañas, tanto de su parroquia y de las parroquias circunvecinas, se habían ido hacia la suerte, hacia lo desconocido, de los lejanos países donde el oro rueda por la calle y no hay sino bajarse para cogerlo. Aquí también hay mucha información, nos está diciendo que ella es mayor de edad, o sea que tiene más de 18 años, que ella está pensando en huir en un barco. ¿A dónde? A América. No, porque aquí lo dice, a esos lejanos países donde el oro rueda por las calles y no hay sino bajarse para cogerlo. ¿No? Que era la idea que viene en ese momento en España, que América estaba recién descubierta, que un conjunto de países ricos donde había oro, plata, y muchos españoles, ustedes saben que se fueron de España al Nuevo Mundo precisamente a hacer fortuna. O sea, a eso está haciendo alusión la protagonista, que ella quiere irse a América a trabajar, que ya tiene planeado irse en un barco con un hombre, ¿no? Para hacer su vida fuera de ese pueblo donde sufre pobreza, marginación, miseria, ¿no? Entonces, el padre no quería emigrar. También aquí nos da otro dato importante, porque nos refleja dos generaciones enfrentadas.
Ella ya le había pedido al padre que se fueran al Nuevo Mundo porque ahí eran pobres y él no quería, ¿no? Entonces dice, el padre no quería emigrar, cansado de una vida de labor, indiferente de la esperanza tardía, pues que se quedase él, ¿no? Entonces es como Hildar hablando, ¿no? Si él no quiere irse, que se quede, pero yo sí me voy a ir porque soy joven, porque soy bonita, porque puedo salir adelante en el Nuevo Mundo y porque ella ya ha comprado un pasaje para irse, como veremos más adelante. Aquí hay una elipsis adrede para interrumpir el discurso y que hagamos una reflexión de lo que acabamos de leer. Y seguimos, dice, ella iría sin falta. Ya estaba de acuerdo con el gancho. El gancho era un hombre, ¿no? Un hombre que le estaba proporcionando dinero y que le iba a ayudar a salir. Era como una especie de amante, ¿no? Que le adelantaba los pesos para el viaje y hasta le había dado 5 de señal, de los cuales habían salido las famosas medias. Es decir, que hay un hombre que le está dando dinero y quiere decir que el padre efectivamente tenía razón. Cuando vio esas medias rojas, inmediatamente se dio cuenta que era imposible que Hildara las hubiera comprado con su trabajo, porque ellos son una familia muy pobre. O sea que si hay un hombre de por medio que de hecho se la quiere llevar a América, pero lo que también está implícito, porque gancho también en cierto contexto significa chulo, ¿no? Un hombre que vive del trabajo de las mujeres. Entonces vemos aquí el determinismo, porque aunque Hildara cree que en su belleza está la salida de la pobreza, de la dificultad, vamos a ver dentro de la obra que incluso ella se quería ir a América con un hombre que solo la quería explotar sexualmente. Por eso es importante entender el significado de las palabras para comprender mejor la narración. Entonces eso es gancho, como un chulo, ¿no? Entonces, que le había adelantado los pesos para el viaje y hasta le había dado 5 de señal, o sea, le había dado algo de dinero extra, con el cual ella se había comprado esas famosas medias. Aquí tenemos el epíteto, ¿no? Y el tío Clodio, o sea, el padre, ladino, sagaz, adivinador o sabedor, sin dejar de tener acorralada y acosada a la moza, repetía: ya te cansaste de andar descalza de pie y de pierna, como las mujeres de bien, condenada. ¿Llevó medias alguna vez tu madre? Peinóse como tú, que siempre estás dale que dale con el cacho de espejo. Toma para que te acuerdes. También aquí hay bastante información y bastantes figuras retóricas. Vean ustedes que hay una enumeración cuando dice el tío Clodio, ladino, sagaz, adivinador o sabedor, ¿no? Eso se conoce como enumeración cuando nosotros separamos con comas características de un personaje en la literatura. Entonces dice, sin dejar de tener acorralada y acosada a la moza, repetía, ¿no? El padre le gritaba: ¿ya te cansaste de andar descalza de pie y de pierna como las mujeres de bien? Vean, hay una comparación, un símil de comparación a través del nexo como, porque para él el usar medias rojas significa prostituirse. Condenada, y le dice, le pregunta, hay una interrogación retórica también aquí: ¿llevó medias alguna vez tu madre? Peinóse como tú, hay otro símil, que siempre estás dale, que tienes con el cacho de espejo, toma para que te acuerdes. Este cacho de espejo significa que ella siempre andaba con un espejito viéndose la cara, ¿no? Es una mujer un poco superficial, podemos decirlo, que está muy enfocada en que su belleza la va a sacar de la pobreza, ¿no? Que es algo que también se estilaba en ese tiempo en España, en la clase pobre, que las mujeres no podían estudiar ni trabajar, no les quedaba más opción de irse con un hombre, a prostituir, a hacer cualquier cosa, ¿no? Toma para que te acuerdes. Y aquí nuevamente vemos cómo se interrumpe el discurso adrede con estos signos suspensivos que se conocen como elipsis, ¿no? Y esto hace que nos detengamos en la narración para prepararnos de lo que va a pasar a continuación. Y con el cerrado puño hirió primero la cabeza, luego el rostro, apartando las medrosas manecitas, de forma no alterada aún por el trabajo con que se escuchaba Hildara trémula, ¿no? Entonces, cerrado puño, aquí tenemos un epíteto, y empieza a golpear salvajemente a la hija, ¿no? Le golpea primero la cabeza, aquí tenemos una enumeración de las partes del cuerpo, le golpea primero la cabeza, luego le golpea el rostro y le aparta las medrosas manecitas, esto es un epíteto, forma no alterada aún por el trabajo con que se escuchaba Hildara trémula. O sea, intenta defenderse, defender su belleza física, que es lo que ella cree que la va a sacar de la pobreza, yéndose con este hombre que es como una especie de chulo, pero que realmente se está también aprovechando de ella. Y ella trata de defenderse de los golpes salvajes del padre, ¿no?
Además, ¿cómo está ella? Trémula. Trémula, ustedes saben que significa pálida, blanca, ¿no? O sea, está asustada, no se espera esa reacción violenta por parte del padre y él la está golpeando. El cachete más violento cayó sobre un ojo y la rapaza vio como un cielo estrellado, aquí tenemos un signo de comparación, miles de puntos brillantes envueltos en una radiación de intensos coloridos sobre un negro aterciopelado. Bueno, ¿habrá visto ella en ese momento miles de puntos brillantes? Sabemos que no, hay una hipérbole, una exageración, que indica que mientras la golpea, ella como que no puede ver bien, ¿no? Porque el padre la está golpeando, además la está golpeando con el puño en la cara, ¿no? Que es lo que nos refleja, por eso les digo que el cuento es fuerte. Entonces, miles de puntos brillantes envueltos en una radiación de intensos coloridos sobre un negro terciopeloso. Vean ustedes cómo vemos el cromatismo, hace buen uso de los colores, dice radiación de intensos coloridos sobre un negro terciopeloso, ¿no? Está haciendo uso muy bien de ese cromatismo, hay un lenguaje muy hiperbólico. Luego el labrador aporreó la nariz, los carrillos. Entonces la va golpeando por partes, primero la cabeza, el rostro, luego la nariz, los carrillos. Y sigue el cuento, dice, fue un instante de furor en que sin escrúpulo la hubiese matado antes que verla marchar. Esto es importante, aquí el narrador omnisciente de la historia revela el verdadero motivo del ataque. O sea, ¿por qué el padre reacciona con tanta violencia? ¿Por qué no quiere que ella se vaya? Aquí lo revela, dice, fue un instante de furor, acá hay una metáfora, en que sin escrúpulo la hubiera matado antes que verla marchar, dejándole a él solo, viudo, aquí hay otra enumeración, casi imposibilitado de cultivar la tierra que llevaba en arriendo, que fecundó con sudores tantos años, a la cual profesaba un cariño maquinal absurdo. Aquí también tenemos donde dice profesaba un cariño maquinal absurdo, otro epíteto y también hay un lenguaje hiperbólico. O sea, ¿será que él quiere tanto esa tierra, aunque la haya trabajado en su juventud? Es una tierra que ahora recordemos que está trabajando Hildara, entonces se ve también este tema del destino de la clase, o sea que ella no puede irse, no lo puede dejar porque ella ahora está trabajando la tierra, le está trabajando al padre, entonces él por eso no acepta y aquí se revela el verdadero motivo, no es porque la quiera, no la quiere proteger, sino porque simplemente ella lo cuida a él y él no puede permitir que ella escape, ¿no? De ese control. Por eso uno de los temas del cuento son las sociedades en contacto, ¿no? Las relaciones familiares, también en este caso las malas relaciones familiares. Cesó al fin de pegar. Hildara, aturdida de espanto, ya no chillaba siquiera. Salió afuera, silenciosa, y en el regato próximo se lavó la sangre. Un diente bonito, juvenil, le quedó en la mano. Aquí cuando dice un diente juvenil, bonito, tenemos la figura literaria del epíteto y este diente además es símbolo de esa belleza perdida, ¿no? Así como la media roja es símbolo de sexualidad, de la sexualidad que ella ejerce sobre ese hombre que se la va a llevar a América, también el diente es símbolo de la belleza perdida, de esa belleza que ella creía que la iba a sacar de la pobreza. Del ojo lastimado no veía, o sea, el padre la golpea tan salvajemente que la deja ciega, ¿no? Entonces, eso es lo que significa la pérdida de visión. Y luego dice el cuento, como que el médico, consultado tarde y de mala gana, según el uso de labriegos, habló de un desprendimiento de retina, cosa que no entendió la muchacha, pero que consistía básicamente en quedarse tuerta. También vemos otra característica del naturalismo, darnos algunas definiciones científicas, ¿no? Que ella sufrió un desprendimiento de retina por el ataque brutal que sufrió del padre, ¿no? Que no la quiere dejar marchar, que no quiere que ella se vaya a América porque no se quiere quedar sola, ¿no? Entonces aquí también tenemos ese vocabulario científico que era muy propio de los naturalistas, dar definiciones científicas, explicar enfermedades, un lenguaje bastante culto y formal, ¿no? Y obviamente pues vemos aquí una antítesis, desprendimiento de retina, es decir, quedarse tuerta. Vemos esa antítesis entre el vocabulario formal y el vocabulario de calle, ¿no? De pueblo. Y ya terminando el cuento dice, y nunca más el barco la recibió en sus concavidades para llevarla hacia nuevos horizontes de holganza y de lujo. Los que allá van han de ir sanos, válidos, y las mujeres con sus ojos alumbrando y su dentadura completa.
por esos mundos. Entonces vean ustedes que hay una pérdida de los sueños de grandeza, ¿no? Pero además es irónico porque recordemos que Hildara creía que a través de la belleza iba a salir de la pobreza, del abuso familiar, de este padre que la golpea, la cual ella le tiene que trabajar, pero les decía que en realidad dentro del cuento hay todo un determinismo, porque vean ustedes que ella no iba a dejar a su padre y a su familia para irse a un buen trabajo, un lugar donde ella se superara, sino que básicamente le iba a trabajar a un chulo. Entonces vemos esa ironía que está presente en la mayoría de los cuentos de Emilia Pardo Bazán, de cómo la clase baja no puede romper su destino, o sea, no puede salir de ese lugar al cual está predeterminado. Si se pudiera romper ese determinismo, Hildara se hubiera podido ir a América, casarse, hacer una vida probablemente, trabajar, ser exitosa, pero vemos aquí dentro del cuento que hay un determinismo, ¿no? El determinismo de su clase social que evita que ella salga de ese mundo triste, ¿no? Y al final no va a salir porque obviamente ni siquiera la belleza le va a permitir salir de ese mundo porque el padre lo va a impedir, ¿no? También vemos la presencia de un mundo cruel, abusivo, algo que yo les decía que era muy común en los pueblos en España, que era que los padres golpearan a los hijos. Es lo que está denunciando Emilia Pardo Bazán a través de esta obra. Luego, curiosamente, me llama la atención esta elipsis que crea la escritora. Dice, los que allá van han de ir sanos, válidos, y las mujeres con sus ojos alumbrando y su dentadura completa. Esta elipsis no resuelve totalmente el final, ¿no? Porque nos quedamos como en suspenso. O sea, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con Hildara? O sea, solamente podemos completar la historia que tuvo que quedarse con el padre porque al haber perdido su belleza, ya ese chulo que se la estaba llevando a América no va a querer hacerlo, ¿no? Porque ella ha perdido su pase de abordaje a América, ¿no? Porque ha perdido su belleza. Y vean la manera en que termina la escritura por esos mundos. Por esos mundos es una sinécdoque. ¿Qué cosa es por esos mundos? Es América, a donde se iba Hildara, a donde se quieren ir la mayoría de españoles en ese momento, en que se ha descubierto el Nuevo Mundo, se cree que es una tierra llena de oro, llena de oportunidades. Entonces, cuando dice por esos mundos, en realidad se está refiriendo a América. Cuando hay una sustitución del término real por un término imaginario, esto se conoce como sinécdoque. Y este es el final del cuento. O sea, básicamente vemos a una protagonista que vive en una familia pobre donde sufre abusos, pero ella, aunque lo intenta, no puede salir del determinismo de su clase social. Ella ha nacido pobre y por tanto morirá pobre, ha nacido con su padre que está solo, viudo y se tiene que quedar con su padre, cuidándolo, labrando la tierra y no puede salir de la clase social en la cual ha vivido. Es un cuento muy violento. La mayoría de los cuentos de Emilia Pardo Bazán son así, reflejan la violencia, la crudeza de lo que ella vivía en su época y además, como ella era condesa, pues no tenía que quedar bien con nadie y podía hacer este tipo de crítica social. Me encantaría que me dejaran saber en la casilla de los comentarios qué opinan del cuento. Sé que es bastante crudo, vean que es un cuento bastante corto, son solamente 3 páginas, pero es un cuento que tiene todo un simbolismo, un contenido muy profundo. También vamos a estar leyendo otros cuentos de Emilia Pardo Bazán, encontrando las figuras retóricas o de pensamiento. Si conoces algún cuento concreto de Emilia y te gustaría que yo lo analizara en este canal, déjamelo saber en la casilla de los comentarios. Les recuerdo también que les dejo en el link de la descripción el imprimible de la clase, porque si ustedes están analizando a lo mejor otro cuento, les puede ayudar mucho seguir los pasos que yo apliqué en las medias rojas, porque todo cuento se analiza de la misma manera. Analizan un poco de datos biográficos, analizan los temas presentes en la historia, hacen la lectura del cuento, identifican las palabras clave, el simbolismo, identifican las figuras retóricas o de pensamiento y el clinch, ¿no? Que el clinch es como ese golpe final que da la autora para hacer el cierre de este cuento. Tienen que analizar obviamente el título, es algo sencillo, no es complicado, pero sí hay que hacer el análisis. Yo les recomiendo 3 veces el cuento. Una primera lectura para a mano general tener información del cuento, luego comenzar a identificar las palabras clave, identificar las figuras literarias y las temáticas que están dentro del cuento. Si están tomando un módulo de literatura, es muy posible que también tu profesora te indique que señales los personajes principales y secundarios. Obviamente el personaje principal aquí es Hildara y el personaje secundario es el padre. También el hombre que mencionan es un personaje secundario, ¿sí? Porque aunque no tiene diálogo dentro del cuento, sí participa, es uno de los personajes.
El mensaje puede ser que se lo estén preguntando ahorita. El mensaje de la historia es precisamente el determinismo social, que nadie puede salir del destino al cual está predeterminado. Puede ser que en el módulo de literatura les pidan que analice un poco el cuento en su contexto. Ya les expliqué que es un tema de denuncia social. En ese tiempo en España, en Galicia, específicamente se hacían este tipo de abusos, salían en el periódico. Y una vez Emilia Pardo Bazán leyó una noticia de una muchacha que se quería ir a América y había sido brutalmente golpeada por su padre. Entonces ella esto le impresionó y decidió crear este cuento. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso y un abrazo. Me encantaría también saber en la casilla de los comentarios qué emociones o sentimientos les genera este cuento para aquí así que generemos una discusión. Les mando un beso y un abrazo. Bye bye.